Vamos a hablar de la oración, de la importancia, porque la importancia que tiene, porque tenemos que recordarnos nosotros, los unos a los otros, la importancia que tiene la oración. Es una herramienta muy importante, es un arma muy importante. Vamos a verlo en función de arma como arma contra la tentación, y después vamos a ver la eficacia de la oración en distintos sucesos que han pasado, relatos, ¿no es cierto?, revelación de Dios que ha puesto a nuestra disposición para que entendamos qué es lo que ha hecho nuestro Dios en distintas ocasiones, para que después nosotros podamos aplicarlas. Esto en momentos de quietud, en momentos de paz que tenemos en nuestro corazón, en momentos de tranquilidad, tenemos que asumir y asimilar todas estas informaciones para que cuando en la época de calamidad de nuestra vida podamos aplicar todas las herramientas que tenemos. Por eso decimos generalmente que en tiempos de paz nos preparamos para la guerra, porque es el momento preciso para poder aprender, para poder saber qué hacer en momentos difíciles. Y si estás pasando momentos difíciles, bueno, presta mucha atención para ver cuáles son las soluciones que Dios tiene disponibles para vos. Vamos a empezar entonces. Ya hemos visto 1 de Tesalonicenses 5:17. Lo que Dios nos dice en su palabra directamente es que oremos sin cesar. Podríamos terminarlo ahí, porque hacer eso directamente y ya está. En la batalla contra la tentación, dijimos que vamos a verlo como arma contra la tentación. No importa el tipo de tentación que tengamos, porque tentación puede ser no solamente una sola forma de tentación. La tentación tiene distintas formas, pero lo que nosotros sí tenemos una sola arma, que es la oración. Vamos a ver, vayan yendo a Mateo, por favor, Mateo 26. El propósito de la tentación es atraparnos para alejarnos de Dios. Ese es el objetivo principal de la tentación. Anteriormente habíamos hablado de que la tentación es el paso previo, es el primer paso al pecado, al error, porque primero se tienta y una vez que se cayó en la trampera, se erra y se peca. Entonces, la primera etapa, el primer propósito de la tentación es el alejamiento directamente de Dios. En cambio, la oración es la comunión con Dios, ¿sí? Es exactamente lo contrario. Mantiene abiertos los canales de comunicación con nuestro Padre. Quiere decir que cuanto más estamos orando, la mayor cantidad de tiempo que estemos orando, estamos hablando directamente con nuestro Creador. Y eso nos mantiene, si bien no nos mantiene exentos de la tentación, porque la tentación va a estar, siempre hay tentaciones, nos mantiene en contacto directo con nuestro Padre y nos permite que esa tentación se anule. Vamos a Mateo, como habíamos dicho, 26, en el versículo 41. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Entonces hay que estar velando y orando para que no entremos en tentación, porque el espíritu que tenemos dentro, a la verdad, está dispuesto a hacer las cosas correctas, diríamos, ¿no es cierto? Pero nuestra carne es débil aún, ¿no es cierto? Esto fue en el transcurso cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser capturado y iba a ir a orar al monte de Getsemaní. Dentro de ese contexto es que Él le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y esto es absolutamente aplicable hoy en día a cada uno de nosotros, los creyentes cristianos, los renacidos del Espíritu de Dios. Lucas 22, por favor. Lucas 22, versículo 40. Otro versículo más que nos dice qué hacer para no entrar en tentación.
y si estamos dentro de la tentación también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo fue el que les dijo, orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Y en Lucas 22 y en el versículo 46 esta vez dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así que el arma que tenemos para combatir directamente las tentaciones que vienen del diablo directamente es el orarle a nuestro Padre Celestial hoy en día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tentación acá es descrita como algo en que los discípulos podían caer, y para eso la respuesta adecuada sería la oración. Luego, oración y tentación se colocan frente a frente, frente a frente. ¿Por qué? Porque una cosa va a repeler la otra. Ahora, si uno está en tentación y no ora, listo. El siguiente paso que va a dar va a ser errar, y eso es lo que no queremos hacer. Muy bien. Vamos a ir ahora, vamos a ver unas cosas, unas situaciones, mejor dicho, dije mal, elementos no, unas situaciones que han pasado y bueno, y que han sido solucionadas, gracias a Dios, por medio de aplicar la oración. Por eso nuestro Padre, como en el primer versículo que hemos leído, nos dice que oremos y que estemos orando constantemente. Cada situación hay que elevársela a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver unos cuantos versículos que nos indican que tenemos que orar, y después vamos a ver las historias, por ejemplo, en libros de Hechos y otros libros más del Antiguo Testamento también en el día de hoy vamos a tocar. Así que primero vamos a ver, vamos a repetir nuevamente, 1 Tesalonicenses 5:17, clarito nos dice, orad sin cesar. Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella y por supuesto ser agradecido. Primera de Pedro 4:7 dice, sed pues sobrios y velad en oración. Esto está ya en el Nuevo Testamento dentro de la administración de la gracia. Hoy cuando leímos los evangelios todavía no había sido la administración de la gracia, estábamos en la administración del Señor Jesucristo. Ahora estamos en esta administración, por medio de las epístolas, tanto como la que escribió Pablo por revelación de Dios, como la de Pedro, que acabamos de leer, 1 de Pedro 4:7, es directamente para la iglesia del cuerpo de Cristo. Quiere decir que el tema de la oración, como otras tantas cosas que hemos dicho, el amor, la creencia y un montón de cosas que hemos hablado respecto de nuestra relación con Dios, la oración también pasa por medio de todas las administraciones. Eso es lo que quería destacar en esta cuestión, ¿verdad? Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es imprescindible estar orando a nuestro Padre en toda situación. Muy bien. Aparte de los pasajes anteriores, hay muchos más en la palabra que nos dicen que hay que orar, y que de hecho orar constantemente sin cesar. Hay también otros pasajes que dejan claro la eficacia de la oración y en los ejemplos que la gente oró. Así que ahora vamos directamente a esos ejemplos de oraciones respondidas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Vamos a Hechos 12 y vamos a ver un poquito 12:1, Hechos 12:1, y vamos a ver qué ha sucedido en situaciones difíciles y cómo han sido resueltas por Dios mediante la oración. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hechos 12, versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En cuanto al Herodes, que acabamos de leer en este pasaje, se trata de Agripa. Este Agripa, es Herodes Agripa, él era el nieto de Herodes el Grande, aquel que persiguió a nuestro Señor Jesucristo cuando todavía era un niño. Más o menos lo pongo en el contexto histórico para ver de quién se trataba, de qué personaje, por así decirlo, ¿no? Eso lo van a ver en Mateo 2, cuando tengan tiempo, anótenlo por ahí, cuando fue perseguido nuestro Señor Jesucristo cuando aún era un niño. Y mandó a matar, Herodes el Grande, mandó a matar a todos los niños varones que había en Belén, y en todos sus distritos, todos los chiquitos de menos de 2 años. Eso también está registrado en Mateo 2:16. También este Herodes Agripa, este personaje que es el que manda a prender a Pedro, era sobrino de Herodes el tetrarca, quien mandó decapitar a Juan el Bautista, y quien también le menospreció y le escarneció vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato a nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Es ese personaje nefasto que intentó humillar, porque a nuestro Señor Jesucristo no lo humilla a nadie, pero este señor era el sobrino, era el tío de este Agripa. Así que para que tengan más o menos un contexto de qué personaje malvado que siempre estuvo en contra de los hombres de Dios, que siempre estuvo en contra de Dios y de los hombres de Dios, toda la generación tras generación de estos Herodes eran personajes que embestían directamente contra Dios y contra los hombres de Dios. Así que, para que estén en contexto, este personaje es el que mandó a apresar a Pedro y lo mandó a encarcelar. Muy bien. Pero Agripa tomó todas las precauciones y tomó todas las decisiones con respecto de aprender a una persona y de no soltarlo, pero lo que no tuvo en cuenta es el versículo, porque obviamente no tuvo en cuenta lo que hacía Dios con su gente por medio de la oración. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 de Hechos 12 hemos leído: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Muy bien, esta era la decisión de este Agripa. Pero, la palabrita pero, dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, en esta pulseada, por así decirlo, teníamos a una persona que, por quedar bien con los judíos, porque vio que le agradó la muerte de Jacobo, viendo el contexto, este hombre también la intención era matarlo a Pedro en el día de la Pascua, porque era una fecha muy importante. Muy bien, teníamos por un lado a Pedro custodiado en la cárcel con 16 personas, pero, la palabra pero, contrapone lo anteriormente dicho, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es lo que más nos importa. Herodes no pudo detener eso, y de ese modo no pudo detener a Dios de actuar ante esas oraciones. Vamos a ver lo que pasó. Leemos en Hechos 12:6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba desesperado. No, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Muy bien. Herodes había tomado
suficientes medidas para evitar que Pedro pudiera físicamente escapar de algún modo de la cárcel. 2 guardias estaban a su derecha y a su izquierda, además, él estaba atado a ellos con cadenas. A donde fuera que quisiera ir, los soldados tenían que estar de acuerdo primero. Además, si eso fuera poco, otros 2 guardias más estaban frente a la puerta. Muy bien, quiere decir que Pedro estaba absolutamente custodiado por todos lados, en lo que a los 5 sentidos se refiere, ¿verdad? Muy bien, Hechos 12:7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto fue tremendo, tremendo. Por un lado, Herodes era la decisión de Herodes matar a este hombre de Dios. La mano de Herodes, dice, me ha librado, Dios me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que los judíos esperaban, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Porque podemos pensar que se quedaron dormidos los 16 guardias. No, por supuesto que no. De todos modos, por más que hubiese estado dormidos, él estaba atado con cadenas, así que era imposible. Era imposible, pero el versículo 5 de Hechos 12 nos dice que la iglesia, en su segunda parte, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por otro lado, mientras confiados estaban orando a Dios por la liberación de Pedro, Pedro estaba confiado en Dios. Él sabía que lo iba a liberar Dios. De hecho, estaba tranquilamente durmiendo, no estaba desesperado, ni gritando, ni nada que se le parezca, por todo lo que estamos leyendo en estos registros, ¿no es cierto? Miremos ese pero. Ahí ese pero nos dice el arma usada contra el hecho de que Pedro estaba en la cárcel. Esa arma fue la oración. La iglesia oró sin cesar y Dios respondió haciendo suceder lo imposible, conquistando a Herodes y su poder y libertando a Pedro de la aflicción. Vamos a un ejemplo ahora del Antiguo Testamento en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Vamos a ver, vamos a hablar de Eliseo, un hombre de Dios, que a través de quien Dios revelaba los planes de los sirios al rey de Israel. Es decir, Dios le decía qué era lo que hablaba el rey de los sirios a un profeta de Dios llamado Eliseo. Entonces, el rey de Israel ya sabía de antemano todos los planes que tenía el rey de Siria. Entonces, el rey de Siria se puso como loco, se puso mal. Dice, bueno, vamos a leer qué dicen los registros. Segunda de Reyes 6, versículo 11, dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus esclavos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Él decía, nosotros tenemos un espía que nos está diciendo y está filtrando toda la información de lo que nosotros hablamos. ¿No me van a decir ustedes quién es el que nos está traicionando?
Entonces en el versículo 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dios le revelaba a un hombre de él, a un profeta, todos los planes en contra del pueblo de Israel. Eso es lo que Dios hacía, ¿verdad? Cualquier cosa, dice, que el rey de Siria dijo y planeó, Dios se lo reveló a Eliseo, quien a su vez, por supuesto, se lo revelaba al rey de Israel, ¿verdad? Obviamente. Muy bien. Seguimos en el versículo 13, dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotam. Es un lugar, ¿verdad? Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Listo. Así que este rey dijo, así que el problema es Eliseo. Muy bien, vamos a aprenderlo a Eliseo, así ya no tenemos más problemas y nadie más va a saber de nuestros planes. Observe la misma manera de pensar del rey Herodes, tenía el mismo, en la misma línea de pensamiento, es decir, atacar a quién, al hombre de Dios. Era el primero que iba a caer, era el primer responsable, era el hombre de Dios. Ambos trataron de capturar tanto el rey Herodes como el de Siria, y de dañar a varones de Dios usando todo el poder militar que tenían disponible. Seguimos en el versículo 15 de Segunda de Reyes. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La respuesta de Eliseo a lo que le dijo su siervo demuestra que el siervo tenía un problema con su vista y no podía ver a los que estaban con ellos. Es decir, él no tenía la percepción espiritual que tenía Eliseo. No tenía la percepción espiritual, por eso le dijo, quédate tranquilo. Muy bien, seguimos en el versículo 17. ¿Y qué hizo Eliseo? Ahí dice, y oró Eliseo, oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es la percepción espiritual por la cual oró Eliseo, oró Eliseo para que este criado vea la realidad espiritual que no se podía percibir a los 5 sentidos. Eliseo oró y el Señor Dios respondió su oración, haciendo lo que le había pedido y abriendo los ojos de su siervo para que tuviera la visión espiritual de la situación. Sin embargo, se tenía que hacer algo más, puesto que esos sirios conocían a Eliseo. Al principio del pasaje vimos cómo le habían dicho al rey sobre él y dónde estaba exactamente, por lo cual el ejército sirio sabía exactamente a quién estaban buscando. Ahora, ¿cómo enfrentó nuestro querido Eliseo esta situación? Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Tremendo, tremendo. Como parece, Dios no solo abre los ojos para ver lo físico o espiritual, sino que también cierra los ojos para que lo físico no sea visto. Y no solo eso, sino que terminaron yendo a Samaria, la capital del enemigo. ¿Y cómo sucedió todo esto?
¿Cómo pasó todo esto? Y lo acabamos de leer. Eliseo oró y Dios hirió a los sirios con ceguera, abriéndole los ojos, no solo hasta que llegaron a Samaria, y solo después de que eso sucedió. Y Eliseo había orado por eso. Vamos a leer los versículos 21, por favor. 21, 22 y 23. Dice: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces, resumiendo, un gran ejército vino contra Eliseo en respuesta. Después de que había evaluado la situación espiritualmente, oró y Dios los hirió con ceguera. Luego, después de haberlos dirigido a Samaria, la capital de Israel, de nuevo oró, y el Señor les abrió los ojos y vieron dónde estaban. ¿Quién hizo todas esas grandes cosas? Dios las hizo. ¿Por qué? Porque estaba atento a las oraciones de su hombre. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a 1 Samuel, un gran hombre de Dios. 1 Samuel 1, versículo 10. Dice: ella, y estoy hablando de Ana, la madre de Samuel, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Muy bien. Acá Ana, esta señora, esta mujer, estaba en aflicción. ¿Y qué es lo que hizo cuando estaba en aflicción? Dice que oró, lo cual es también lo que nos sugiere ya en este Nuevo Testamento, y vayan por favor un segundito a Santiago 5, vamos a leer Santiago 5:13, y miren lo que nos dice acá, y esto para todos los que estén afligidos. Ahora, si hay alguno que está afligido, por favor escuche esto. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración directamente, porque le puedo asegurar, ya lo firmamos, que días de aflicción los vamos a tener. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Hay días de aflicción en este mundo, en esta vida. Y hay otra cosa que nos dice: ¿está alguno alegre? Muy bien, cante alabanza mientras está alegre. Igual siga orando sin cesar. En este caso, en el Antiguo Testamento, Ana estaba afligida, oró, y no tenemos que ir más que al versículo 20 para ver qué es lo que pasó. 1 Samuel, volvemos a 1 Samuel, porque le dije que un ratito nada más íbamos a estar en Santiago 5. 1 Samuel 1:20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Y cómo te crees que pedimos las cosas a Jehová? Orando, simplemente orando. Samuel había sido pedido a Dios. Su mismo nombre declara que él era una respuesta, la respuesta de una oración. Sin embargo, él no era el único que había sido respuesta en oración. Vamos a ver otro más que es muy similar a este caso de Samuel. Ya hemos visto en aflicción, hemos visto en confianza. Vamos a ver ahora a Zacarías. Juan el Bautista también fue una oración respondida. Vamos a Lucas 1, versículo 13. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El nacimiento de Juan
el Bautista era la respuesta a la oración de su padre Zacarías. Y por supuesto, el cumplimiento de las profecías correspondientes en cuanto a su venida como antecesor del Señor Jesucristo. Vamos a ver esos registros de que las profecías ya hablaban de Juan el Bautista, ¿sí? Y Lucas 1, seguidito de lo que habíamos leído recién, en el versículo 15 dice, y ahí hablándole el ángel a Zacarías, ¿no es cierto? Le dice, porque será grande delante de Dios. Juan el Bautista está hablando. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Exactamente como el nacimiento de Samuel, el nacimiento de Juan el Bautista fue la respuesta a la oración, fue la respuesta de la oración directamente, ¿sí? Tanto uno como el otro. Ahora vamos a ir a un gentil llamado Cornelio, probablemente casi todos los conocen, y si no, bueno, después vayan a Hechos 11 para ver lo que es lo que ha sido este creyente, ¿sí? Él provenía no del pueblo judío, sino de los gentiles, de los que no tenían arte ni parte antes del día de Pentecostés, con los creyentes, con los creyentes o con el pueblo de Dios de aquella época. Después de Pentecostés ya no hubo más ni gentil ni judío, ni esclavo ni libre, sino que todos somos de Cristo, es lo que dice la palabra. Pero en ese momento, imagínense, a unos días de haber venido, o a un poquito tiempo de haber venido Pentecostés, de haberse reestructurado absolutamente todo lo que significaba el pueblo de Dios, pasar a ser la iglesia del cuerpo de Cristo, era una época de transición. Muy bien. Dentro de ese contexto estaba este señor Cornelio, que antes de Pentecostés era un gentil, ¿no es cierto? Era un centurión, es decir, era un militar romano, ¿sí? En cuyo hogar se confirmó por primera vez se recibió Espíritu Santo, cuando se le dio a otro pueblo que no ha sido el pueblo judío, porque el primer pueblo o las primeras personas que recibieron Espíritu Santo en Pentecostés eran todos judíos, pero en este caso era la primera vez que iba a ser derramado Espíritu Santo sobre gentiles. Estamos dentro de ese contexto, ¿sí? Ahora vamos a Hechos 10, versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Un ángel de Dios entró donde él estaba y le decía, Cornelio, lo llamó por su nombre. Versículo 4. Él, Cornelio, por supuesto, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y le dijo el ángel, ¿no es cierto? Miren lo que le dijo el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tremendo. Lo que nos concierne y de lo que estamos hablando en el día de hoy es en este versículo 4, la segunda parte que dice, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es muy grande, saber y entender y darse cuenta y acordarse que cada cosa que le hablamos a Dios, Dios lo toma en serio. Pedro no llegó a la casa de este señor por accidente. Él había tenido una visión al respecto. Hechos 10, 9 al 20
relata todo. Después cuando puedan, léanlo. Y respondió positivamente a la invitación del centurión, porque Dios le reveló que iban a venir gente, porque él, si era por su ideología, por decirlo de alguna forma, jamás hubiera pisado la casa de un gentil, porque ellos tenían un concepto muy bajo de ellos. Pero ¿qué pasó? La oración de este señor ha sido oída, para memoria delante de Dios. Listo, eso lo determina absolutamente. Hechos 11:14, por favor. Mire la importancia que tenía. Él te hablará palabras por los cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Acá Pedro tuvo que rendir cuenta ante el concilio, ante los otros judíos, de por qué él había ido a la casa de un gentil, porque eran todos muy cerrados. Era una cosa muy brava lo que había pasado. Entonces, bueno, Dios determina qué es lo que se hace. ¿Y cuál fue el nexo? La oración. Hechos 4, por favor. Vamos a ver otro ejemplo del poder de la oración, que está en este preciso capítulo 4 de Hechos. Es cuando Pedro y Juan acababan de ser liberados de la prisión donde habían estado, porque ellos enseñaban la resurrección, y también haciendo grandes milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho les prohibían hacer eso, pero ellos seguían haciéndolo porque era la voluntad de Dios que se haga eso. Estos relatos los van a ver en Hechos 4:2 y los van a ver en Hechos 3:1-7. Anótenlo. Nosotros vamos a resumir, por eso les cuento. Ellos fueron apresados, los indujeron, los azotaron, le dijeron, bueno, los liberamos, pero no enseñe más a Cristo. Bueno, vamos a ver qué hicieron. Hechos 4:24 vamos a leer. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Listo, no les importó que los azoten, no les importó nada. ¿Qué hicieron? Oraron. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para que le den denuedo. Oraron precisamente por los que le molestaban las autoridades. Esto es hablar la palabra de Dios confiadamente y hacer señales y milagros en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó después? Vamos a leer el versículo 31. Dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pidieron ellos en oración? Que podamos hablar con denuedo tu palabra. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Dios nos oye. Siempre nos escucha. Siempre. 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 Hemos visto varios casos de situaciones de oraciones respondidas. Hay infinidad de casos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios escrita, revelada, ¿verdad? Dios nos oye cuando le oramos. Proverbios 15:8 dice: El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza de que nosotros le hablemos. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Orad sin cesar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dios los bendiga. Por eso, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por bendecirnos, Dios Todopoderoso, con tu amor, con tu bendición, tu gracia, por abrirnos los ojos del entendimiento para conocer tu corazón de amor, Señor, y para saber, Dios, que tenemos que estar constantemente hablándote para mejorar nuestra vida,
y para mejorar la vida de quienes nos rodean. Te doy gracias, Dios, porque abras el entendimiento de cada uno de los que han escuchado en el día de hoy, y gracias por bendecir sus vidas y por estar atento a cada una de las necesidades de cada uno de tus hijos, Dios, y de aquellos que están por serlo. Te damos gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre.